Bienvenidos una vez más a este programa Retén la Sana Palabra. Bueno, vamos a entrar de lleno a la palabra. Vamos a seguir con este tema, presencia y presciencia. Ya sabemos que la presencia es cuando está algo en un lugar, es la presencia, así de sencillo. Pero la presciencia es el control que tiene nuestro Señor aún de nuestros actos que tenemos en nuestro libre albedrío. Muy bien. Bueno, para eso, a todo el que quieras comunicarse con nosotros, puede llamar al 998-742-8839. Repito, 998-742-8839 y el 998-837 998-372-8395, repito, 998-372-8395. Esos son los números telefónicos que para que te comuniques con nosotros, si es que quieres comunicarte. También puedes conectarte a estereovida.com, cancun.com, www.estereovidacancun.com. Y también Estereovida es el 100.1 FM. Puedes comunicárselo a tus vecinos que se conecte al 100.1 de FM en el radio. Ok, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Nos has permitido estar una vez más en este lugar. Gracias porque tú tienes planes perfectos. Tú tienes proyectos, Señor, para cada uno de los que estamos en tu obra. Gracias te damos, precioso Dios Todopoderoso. No hay nadie como tú, Señor. Eres único, eres inigualable, eres el Rey de la creación. Bienvenido una vez más, Espíritu del Dios viviente, Jesucristo de Nazaret, Jehová Dios de los ejércitos. Bienvenido una vez más a este lugar. Toma absoluto control sobre lo que vamos a decir, lo que vamos a pensar, lo que vamos a hacer. Lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, hazlo, Señor. Porque abrimos nuestro corazón, entra y haz lo que tengas que hacer. Pero te damos gracias anticipadamente por esas bendiciones que pones en nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Bienvenido una vez más. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, qué bueno que están todos conectados en este momento a esta estación de radio y a esta estación de internet. Bueno, vamos a seguir con este tema que es presencia y presciencia. Entonces, en donde sea que estés, levántate de tu sofá, empieza a dar unos pasos. Repite conmigo: yo soy buen aceite, yo soy aceite fresco. Porque todos buscamos el buen aceite, pero Dios nos quiere en movimiento. Dios quiere que demos el primer paso. Lo que Dios quiere es que nos levantemos de nuestro sofá, de nuestra hamaca. El Señor quiere que nos levantemos. Solo levántate, tú solo levántate. ¿Por qué? Porque vamos a buscar el aceite fresco. Todos buscamos aceite fresco, buscamos aceite de calidad. Repite conmigo: yo soy buena cosecha, yo soy buena cosecha, yo soy buena semilla. Voy a sembrar buena semilla. Entonces repite conmigo: yo soy buena semilla, yo soy buen aceite. Todos venimos de diferentes lados buscando una nueva oportunidad en Cancún. Bueno, aquí la encontramos. Si tú nunca habías escuchado del Evangelio y estás escuchándolo por primera vez, este es tu lugar. Aquí encontraste la verdad, aquí encontraste lo verdadero, aquí encontraste a Jesucristo de Nazaret. Y cuando termine este programa vas a estar mejor que en este momento, te lo aseguro. Entonces, todos los que estén a tu alrededor también se van a bendecir de tus bendiciones. Entonces vamos a darle la bienvenida a todos los hermanos que estén conectados a esta hora. Todos los hermanos que están conectados, en primer lugar, tienen fe en Jesús de Nazaret. Son consistentes, son perseverantes, son leales, son personas confiables en la obra de Dios. Entonces se merecen todo nuestro respeto, se merecen todo nuestro aprecio, merecen todo nuestra amistad. ¿Por qué? Porque bueno, todos estamos unidos en un grupo, todos estamos conectados alabando a nuestro Dios Todopoderoso, a Jesucristo de Nazaret. Bueno, nuestro texto base está en 1 de Pedro 2, del 1 al 10.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Qué es lo que significaba Pedro? Bueno, Pedro significa piedra. Pedro es una piedra. Pedro tiene un carácter fuerte. Pedro es rudo, es valiente, es esforzado. Pedro es animoso. Y Pedro, con ese carácter de pescador que tiene, les escribe una carta a los judíos que se fueron a Asia. Pero ya no les escribe una carta como un pescador. Ahora les escribe una carta como un siervo de Dios transformado positivamente. Dios puede transformarte, hermano, seas como seas. Aunque seas una roca como Pedro, puedes ser transformado. ¿Ok? Y mira lo que les dice Pedro. Vamos a Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Pedro ya había sido transformado positivamente. Y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado benignidad del Señor, acercándoos a él, piedra viva. ¿Qué significaba Pedro? Piedra. Y dice la palabra, y el mismo Pedro dice, acercando a Jesucristo, piedra viva, ¿ok? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras, otra vez, piedras, como piedra vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión que la principal piedra del ángulo. Otra vez menciona, Pedro está jugando con su nombre. ¿Se dan cuenta? Ya no era un rudo pescador y letrado. Ahora casi era un poeta. Fíjate la transformación que nuestro Dios, que nuestro Jesucristo hace. Entonces, dice Pedro: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra, otra vez, vuelve a mencionarlo. Estaba diciendo Pedro, mi nombre significa piedra, pues no me importa. Yo voy a mencionar mi nombre y lo que significa mi nombre varias veces. ¿Para qué? Para llamar tu atención. ¿Ok? Mira, la piedra del ángulo escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, ¿quiénes? Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso lo vemos en Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Entonces Dios puede transformarte, aunque seas rudo como una roca. Dios puede hacer contigo un cambio completamente positivo si tú estás de acuerdo. O sea, si tú lo necesitas, si tú lo anhelas. Esta ya no era una carta de un pescador rudo y letrado. Pedro ya había cambiado, Pedro ya había experimentado un cambio completamente positivo en su vida. Nuestro Señor Jesucristo ya lo había cambiado, ¿ok? Escribió una carta que incluso parece que es de alguien que tenga estudios de licenciatura académica en palabras en español, con riqueza literaria.
Incluso usa su propio nombre, que significa piedra, 5 veces en este párrafo. ¿Para qué? Solo para sazonar esta carta, para que no sea una carta aburrida. ¿Ok? Entonces les presenta a nuestro Señor Jesucristo a todos los judíos que se habían ido a Asia, pero sin acusarlos, sin decirles, acuérdense que ustedes lo mataron. Eso no se los dijo. No les reprochó nada. Él estaba haciendo un cambio. Como él ya había sido cambiado, entonces quería que todos los judíos que se habían ido a Asia también fueran cambiados. Entonces acuérdense que presencia es cuando algo está en un lado, en un lugar. Y presciencia es el conocimiento que Dios tiene de todo lo que ha de suceder, incluso de los actos libres, o sea, incluso de tu libre albedrío. Entonces miren cómo está conectada la palabra de Dios. Está conectado a lo que Pedro y lo que Pablo hicieron. Está conectado también lo que Abraham y Moisés hicieron. Y todos están conectados con Jesucristo de Nazaret. Y Jesucristo de Nazaret está conectado con nosotros. Hay una conexión espiritual con todos los hermanos. Por eso nos llamamos hermanos, porque estamos conectados todos. Que seguimos a un mismo Dios, a un solo Dios, a un solo Jesucristo, a nadie más. Solo a Jesucristo, Hijo de Dios, que en este momento está sentado a la diestra de Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces yo digo que la mejor manera de enseñar a tus hijos a dar es darte tú mismo. La mejor manera de enseñarle a tus hijos fe es que tú tengas fe. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a estudiar un poco a Abraham. La determinación que tuvo Abraham de ofrecer en holocausto a su propio hijo Isaac. Eso que hizo Abraham le mostró a Isaac cómo se iba a portar. Tu hijo va a crecer en el nivel de tu propia actitud, hermano. Tu hijo va a crecer en el nivel de tus propias expectativas. Y eso opera positiva y negativamente. Te voy a poner un ejemplo. Si le estás diciendo a tu hijo, eres un tonto, eres un estúpido, eres un bueno para nada. Si le dices no vale nada, si le dices no sabes controlar tus finanzas, siempre estás lleno de deudas, no pagas una deuda y ya pediste otra, ¿por qué estás con tantas tarjetas de crédito? Entonces, si le dices todo eso a tus hijos, se lo van a creer, hermanos. Si le dices que es un tonto, que es un irresponsable, se lo va a creer. No es que no lo corrijas. Sí, corrígelo, pero con sabiduría. Es por eso que es tan poderosa la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Porque hay un impacto en tu palabra patriarcal. Hay un impacto en tu palabra como padre, que puede ser un impacto negativo o un impacto positivo. Hay una diferencia. Hay una tremenda diferencia entre las felicitaciones, los saludos, los cumplidos, los detalles de tu mamá y las palabras de bendición y de corrección y afirmación de tu papá. Entonces, todos los abrazos de tu mamá no pueden sustituir la corrección de tu papá, porque tu papá no quiere que te pase lo que a él le pasó. No es que sea malo, solo que no quiere que a ti te pase lo que a él le pasó, ¿ok? Entonces vamos a regresar un poco a la época antes de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque hay un impacto positivo en Isaac. ¿De quién? De las palabras de su papá y de su papá Abraham. Eso hizo Abraham. Un impacto positivo en su hijo Isaac. Y lo que él le dijo se convirtió en modelo de paternidad. Y ahora Abraham camina con Dios. Era amigo de Dios. Entonces, viendo Dios que Abraham era fiel, su familia también fue bendecida. ¿Y quién más? Bueno, hasta su sobrino Lot fue bendecido. Fíjate hasta dónde llegó la bendición de Abraham por ser él fiel con Dios. Hasta su sobrino fue bendecido. O sea, hijo de un hermano de Lot. ¿Ok? Entonces vamos a verlo en Génesis 22 de 7 al 9. Que dice así: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña,
mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar allí y compuso la leña. Y ató a Isaac. Y ató a su hijo Isaac. ¿Eso qué quiere decir? Isaac se dejó a que lo aten. Isaac entonces era una persona dócil, era un hijo obediente hasta la muerte. ¿Quién fue obediente hasta la muerte? Nosotros todos lo sabemos. Nuestro precioso Jesús de Nazaret. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y el versículo 10 dice, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su propio hijo Isaac. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Y cuál fue la recompensa? Pues lo vemos en el 17, versículo 17, dice así, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Fíjate nada más lo que trae ser obediente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Abraham tenía un convenio, un pacto, una alianza con Dios al lado de su sacerdote, que era Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces la primera mención que se hace de Melquisedec dice que él era rey de Salem, ¿ok? Entonces vemos que Abraham, ¿quién representa? Bueno, Abraham representa al patriarca espiritual. Abraham representa a un patriarca espiritual, pero también un líder en la guerra. Fíjate nada más. Abraham era un patriarca espiritual y líder en la guerra, líder en la batalla real. O sea, Abraham salía a la guerra, salía a la batalla, enfrente de todo su pueblo. Hermanos, Abraham era mucho más que un sacerdote. Abraham estaba en un nivel más alto. Abraham era amigo de Dios. Era amigo de Dios. Si tú me estás escuchando, levanta tu mano y di audiblemente, yo soy amigo de Dios. Sin embargo, Abraham aceptaba humildemente tener un sacerdote. Fíjate nada más. Abraham era amigo de Dios, sin embargo, él tenía, podemos decir lo que es un pastor hoy. Entonces, aunque estaba en un nivel tan alto, Abraham tenía un sacerdote. Y tenía un sacerdote terrenal que se llamaba Melquisedec. Esa humildad y la obediencia a Dios lo hicieron ser grande. Era una persona grande en las guerras y en lo espiritual. Era un patriarca espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan importante el patriarcado espiritual? ¿Por qué será tan importante? Bueno, es importante también porque tiene liderazgo en la batalla. Así era Abraham. Era un patriarca espiritual y era líder en la batalla. O sea, salía a las batallas, a las guerras. Y la respuesta es de que ¿por qué es importante este patriarcado espiritual? Pues porque, hermanos, en la última batalla, en la batalla de batallas, nuestro patriarca espiritual, nuestro Rey, Salvador, Dios, Jesucristo de Nazaret, también será nuestro líder contra el enemigo en la batalla del Armagedón, en la batalla real, en el valle del Armagedón. Entonces mira cómo se van conectando todas las cosas. Nada de lo que leemos en la Biblia se desperdicia. Todo tiene una conexión con la vida real. Todo está perfectamente conectado. Todo está escrito como una historia
que Dios ya tiene perfectamente proyectada para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver quién es el sacerdote de Abraham. Pues era Melquisedec, ¿ok? Ahora, de otra persona, que era Moisés. Moisés también era un líder, pero tenía un sacerdote. ¿Quién era su sacerdote? Yetro, que en otras versiones le dice Reuel, ¿ok? Pero fíjense, hermanos, que el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Melquisedec y el Dios de Yetro, ¿quién era? Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora, nosotros tenemos un maestro, nosotros tenemos un guía espiritual. Pablo y Pedro y todos los profetas también tenían un guía espiritual, un maestro, un patriarca, un rey, un salvador. Así como nosotros tenemos a un patriarca, un rey y un salvador. Y este mismo patriarca, rey y salvador va a ser nuestro líder en la batalla, en la última batalla, en la batalla espiritual y en la batalla real, en la batalla del Armagedón. ¿Quién es ese rey? Lo sabemos todos. Jesucristo de Nazaret, hermanos. Él es el que va a estar enfrente de nosotros, guiándonos a la batalla. Entonces, vamos a Génesis 14, del 17 al 24. Génesis 14, desde el 17 al 24, que dice así: cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Repito, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién se lo dio? A su pastor, a su sacerdote. ¿Ok? Primero que nada, lo que hizo Abraham fue darle los diezmos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cada que vamos al templo? Igual, hermanos, cada que cobramos nuestra quincena, lo primero que hacemos llegando al templo es preparar el diezmo de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos importa lo que el pastor haga o lo que el sacerdote haga. Nosotros cumplimos con entregar el diezmo. Y seguimos leyendo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. Estos tres hermanos, Aner, Escol y Manré, no eran judíos, ellos eran amorreos, pero estaban del lado de Abraham, eran aliados de Abraham. Eso lo vemos en Génesis 14, del 17 al 24. Entonces, Melquisedec, sacerdote y pastor de Abraham, trajo pan y vino. Entonces, vemos que nosotros todos vivimos en una comunidad, en una unión. Todos los que creemos en Jesucristo estamos conectados. Esa comunión, hermanos, va a ser más fuerte cada día. Escúchenme lo que les digo. Esa comunión entre cristianos reales, entre cristianos fieles, entre cristianos perseverantes, va a ser cada vez más fuerte. Porque mientras más fuerte se haga la apostasía, más va a estar presente la gloria de Dios, ¿ok? Más va a bajar la unción de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la obra de Dios está presente, está en comunión. No hay duda que estamos en una Pascua. Nosotros imitamos a Melquisedec desde el momento que estamos compartiendo la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en su última noche sirvió pan y vino. ¿Por qué? Porque estaba sentando las bases de un real sacerdocio y le sirvió a cada uno de sus discípulos. Porque Jesús quiere que sepas que tú eres real sacerdocio. Tú tienes una misión que hacer en este mundo.
Melquisedec era el rey de Jerusalén, el rey de la paz. Así que lo que Melquisedec hizo en Génesis, nuestro Señor Jesucristo lo hizo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esto lo vemos en Génesis 14. Vamos a Génesis 14 del 10 al 16. Vamos a Génesis 14 del 10 al 16, que dice así: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra. Toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra. ¿Quiénes tomaron la riqueza de Sodoma y Gomorra? Bueno, fueron cuatro pueblos que se habían unido. El pueblo de Sinar, Elasat, Elohim y Goim. Esos cuatro pueblos que estaban ahí alrededor de Sodoma vinieron y atacaron, le hicieron la guerra a otros pueblos. Esos cuatro pueblos le hicieron la guerra a otros 5 pueblos. Y como iban ganando, entonces se iban sintiendo muy fuertes. Entonces lo que hicieron fue venir contra Sodoma y contra Gomorra. Y dice la palabra de Dios en Génesis 14 del 10 al 16. Y tomaron también toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham. O sea, tomaron al sobrino de Abraham que vivía, ¿en dónde vivía Lot? En Sodoma. Y sus bienes y se fueron. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y mira nada más lo que hizo. Armó a sus criados, los nacidos en su casa. ¿Cuántos eran? 318. Y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche. Repito, cayó sobre ellos de noche. Él y sus siervos, o sea, Abraham en primer lugar, él iba al frente de la batalla. Era sacerdote y mira dónde estaba, en el frente de la batalla. Él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y sus mujeres y a los demás. Eso lo vemos en Génesis 14 del 1 al 16. Entonces, vemos lo que hizo Pedro y Pablo en el Nuevo Testamento está conectado. Y lo que hace Abraham y Moisés en el Antiguo Testamento también está conectado. Eran valientes, eran guerreros. Entonces, Abraham era un patriarca espiritual y además era, podemos decirle, capitán en la batalla. Era el capitán de su propio ejército. Era capitán, era guerrero, era fuerte en la guerra espiritual y en la guerra real, ¿ok? En el campo de batalla. Entonces, vemos que donde habitaba Lot, el hijo, el sobrino de Abraham, era Gomorra, Sodoma, ¿sí? Entonces, sí, había 5 pueblos ahí alrededor. Era Sodoma, era Gomorra, era Edma, era Seboín y era Bela. Eran 5 pueblos. Pero los otros pueblos que estaban a su alrededor, el pueblo de Sinar, Elasat, Elam y Goim, se sintieron muy fuertes y vinieron y le hicieron la guerra a Sodoma y a Gomorra, donde vivía el sobrino de Abraham. Ahí no vivía Abraham. Abraham vivía cerca de ellos, pero no vivía ahí Abraham, ¿ok? Entonces vinieron y le hicieron la guerra a esos pueblos. Todo el problema fue que le hicieron la guerra a Sodoma y en ese lugar vivía una persona que se llamaba Lot. Ese era sobrino de Abraham. Vivía Lot, fíjense dónde fue a vivir, en Sodoma. Oh, wow. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues miren nada más, se lo fueron a decir a Abraham que su sobrino ya había sido
atacado y estaba preso. Bueno, pues mira nada más todo lo que pasa en este pequeño párrafo. En primer lugar, Abraham era un sacerdote, un siervo de Dios y tenía fe completamente en Dios al 100%. Entonces, lo primero que Adán hace, y lo vemos aquí cuando dice, los cuales eran aliados de Abraham, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa. Hermanos, Abraham no tenía soldados, no tenía ejército. No eran gente preparada para la batalla. Lo que hizo Abraham fue agarrar a todos los que trabajaban con él, a sus siervos, a sus criados, y les dio armas. ¿Ok? Les dio armas. Pero en primer lugar, Abraham, amigo de Dios. Abraham, en primer lugar, su fe estaba en Dios. No estaba con sus criados y con sus siervos. Él seguramente les dio armas a ellos, pero solamente para cumplir con los requisitos de una guerra, porque la guerra, sabemos que en la presencia de Dios está todo ganado. Entonces, Abraham, fíjense su estrategia. En primer lugar, él les dio armas a sus propios empleados. ¿Ok? Eran 318, pero que vivían con él. Otro detalle. Abraham tenía estrategia, fuerza y valentía. ¿Cómo lo sabemos? Pues miren lo que pasó. Porque cayó sobre ellos de noche. O sea, no les hizo la guerra de día. Si alguien empieza a decirme, ¿sabes qué? Yo voy a ir a atacar a alguien y, ¿sabes qué? Ve. Pero ¿cuál es tu estrategia? Bueno, la estrategia de Abraham es, mira, les vamos a caer de sorpresa, les vamos a caer de noche. No es una estrategia que Abraham haya pensado, es la estrategia que Dios le puso. Otro detalle, fíjate, como habíamos dicho, Abraham fue con 318 de sus propios siervos. ¿Ok? No eran soldados, no eran marineros, no eran gente ya preparada, eran sus propios siervos. Eran 318 personas que venían a hacerle la guerra a 4 pueblos enteros que venían a matarlos. Fíjate, venían los de Sinar, los de Elasam, los de Elam y los de Oim, contra 318 personas que eran los siervos de Abraham. Fíjate nada más toda la fe que tenía Abraham. Ahora, Abraham, de todos modos, Abraham, como vivía, él fue a rescatar a su siervo Lot, digo, a su sobrino Lot. Pero Abraham, si él hubiera querido, él hubiera pedido a todos los de Sodoma, los de Gomorra, los de Adma, los de Seboín y los de Bela, que se unieran todos, que les dieran soldados. Pero no lo hizo. No lo hizo. Él creyó mejor en Dios Todopoderoso con su propia gente. No le pidió ayuda a ninguno de los pueblos que eran aliados de él. No pidió ayuda a nadie. Él fue contra todos los que habían llevado preso a su sobrino Lot. Fíjense. Fue a la guerra contra 4 pueblos enteros con sus propios empleados. En este 2023, dime, ¿quién en su sano juicio podría hacer algo así? ¿Ok? Ir a sacar a esos invasores, digamos que vengan a invadir a México 4 países, y yo digo, no, solo con los empleados que están en mi casa, en mi negocio, con ellos les voy a hacer la guerra. Nadie lo haría en estos días, ¿ok? Otro punto importante, Abraham fue a la guerra contra 4 pueblos, a Sinar, contra Elasat, contra Elam y contra Goim, solo para rescatar a una persona, a su sobrino Lot. Era una persona increíble, pero lo que hacía mejor a Abraham era tener confianza en Jehová, Dios de los ejércitos. Eso era lo que tenía Abraham.
Y Jehová Dios le ponía todas estas pruebas porque sabía que Abraham las iba a superar, no con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas del que estaba poniendo las pruebas, que era Jehová Dios de los ejércitos. Él te pone las pruebas, pero te pone también la solución y la salida, como lo estamos viendo. Él tiene presciencia, o sea, Él sabe la respuesta y las soluciones de aquellos actos que te está dejando, que parece que están en tu libre albedrío, pero también tiene el control sobre esos actos. ¿Qué es lo que vemos en la noche de la Pascua? La Biblia dice que la noche en que Jesús iba a ser traicionado, tomó pan, lo partió y dijo: es mi cuerpo que es hecho pedazos por ti. Después, de la misma manera, alzó la copa y bebió de la copa y les dijo: este es el nuevo pacto, mi sangre. Entonces tienes que tener el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto es la sangre, el antiguo pacto es el pacto de Abraham con Dios. Entonces, según el orden de Melquisedec, nosotros somos, y Jesucristo viene también, o sea, el pastor y sacerdote de nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Él es, pero el de Abraham es Melquisedec. Abraham está conectado con Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo también tuvo un pastor que fue Yetro. ¿Quién es nuestro pastor? Nuestro pastor es Jesucristo. Entonces, nuestro sacerdote, nuestro salvador, nuestro rey, nuestro redentor, el que nos lleva a la presencia de Dios, es Jesucristo de Nazaret, porque Él es del orden de Melquisedec. Jesucristo de Nazaret también está bajo el orden de Melquisedec. Jesús está bajo el orden de Melquisedec. No está bajo el orden del sacerdote Aarón, ni de Moisés. ¿Ok? Entonces, Jesús no está bajo el sacerdocio de Leví tampoco. Jesús está bajo la orden del sacerdote Melquisedec. Melquisedec, recordemos que él fue el rey del Dios Altísimo, el sacerdote del Dios Altísimo en Salem, que luego se convirtió en Jerusalén. Así que cuando la Biblia dice que tú eres real sacerdocio, te está llamando a que estés bajo la orden de Melquisedec. Dice: quiero que camines como un rey, que sirvas como un sacerdote y pelees como un guerrero de Dios. Quiero que tengas autoridad de un rey, sirvas como un sacerdote y pelees como un guerrero de Dios. Fíjate nada más cómo es la manera en la que el Señor quiere que nos comportemos. Quiero que tengas autoridad de un rey, pero no quiero que te eleves tanto en tu arrogancia, que no bajes y sirvas como el sacerdote que fuiste llamado a ser. Porque, hermanos, un buen hombre sabe cómo ser un rey, sabe cómo ser un sacerdote, guerrero y también un servidor. Así que cuando la Biblia te llama real sacerdocio, quiere decir que sabes cómo caminar con tu cabeza levantada, con dignidad, sirviendo a los demás y haciéndole la guerra al enemigo. ¿Ok? Mira todo lo que el Señor pide de nosotros. El problema de hoy en la sociedad, hermanos, es que todos quizá escogemos que nos sirvan en lugar de servir a los demás. En la sociedad de hoy, la gente siempre escoge ser servido y no servir. Queremos siempre estar en el primer lugar para pagar en la fila de los supers. No queremos hacer cola. No estamos dispuestos a soportar una hora bajo el sol compartiendo la palabra de Dios y cosas por el estilo. Pero lo que el Señor nos dice, que tenemos que tener la cabeza levantada con dignidad, sirviendo a los demás y haciéndole la guerra al enemigo que tenemos hoy, que es el enemigo común, que es el diablo. Pero, hermanos, nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que servir a los demás y ser sacerdotes y guerreros. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para los días que vienen. Entonces tú tienes que saber en qué momento levantar la cabeza y tienes que saber también cuándo servir en la obra de Dios, cuándo servir en la casa.
tenemos que sentirnos como un real sacerdocio, porque un real sacerdote hace alabanza en su casa, en el templo. Un real sacerdocio adora a Dios con alabanza, con holocausto, con adoración. Sabes cómo ser rey y servir al mismo tiempo. Sabemos cuándo levantarnos y cuándo sentarnos. Sabemos cuándo ser vistos y cuándo desaparecer en el momento correcto. ¿Ok? Entonces, todos estos pequeños detalles, Abraham los conocía muy bien. ¿Por qué? Porque Abraham era un patriarca espiritual y líder en el campo de batalla. ¿Quién era el sacerdote de Abraham? Melquisedec. Vamos con otro personaje, Moisés. Moisés tenía también su sacerdote. ¿Quién era su sacerdote? Bueno, Yetro, que en otras traducciones le llaman Reuel. Entonces, pero el Dios de Abraham, de Moisés, de Melquisedec y de Yetro es Jehová, Dios de los ejércitos. Pedro y Pablo también estaban conectados en el Nuevo Testamento, tiempo después. ¿Ok? Pedro, ¿qué significa? Rudo, piedra, roca. Pero fue transformado positivamente por Jesucristo de Nazaret. Pablo, ¿qué hacía Pablo? Perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, los metía en la cárcel. Bueno, pero también fue transformado por Jesucristo de Nazaret. Entonces Dios, con su presciencia, sabe todo lo que va a pasar, hermanos. Aún de tus actos libres, de tu libre albedrío. Dios tiene el control de tu libre albedrío. En estas palabras, Dios tiene el control de tu libre albedrío. Así de sencillo, ¿ok? Nuestro guía, nuestro maestro, nuestro libertador, el maestro, el guía espiritual de Moisés, de Abraham, de Pedro, de Pablo, nuestro rey, nuestro salvador y nuestro líder en la última batalla, en la batalla de batallas, en la batalla espiritual y en la batalla real, es Jesucristo de Nazaret. De Él es la batalla, Él es el que nos va a sacar de toda esa batalla, de toda esa guerra de Armagedón. El que nos va a librar es Jesucristo de Nazaret, porque Él mismo va a regresar y con el poder de su Verbo Santo va a derrotar al enemigo, y con el poder de su diestra Él va a derrotar a Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret. No necesita a muchos, no necesita a 318, son muchos, no necesita a 1000, Él solo necesita al Espíritu del Dios viviente, a Jehová Dios de los ejércitos, porque Él mismo va a acabar con toda esa maldad, con toda esa oscuridad, con toda esa arrogancia, con toda esa prepotencia de Satanás en el Armagedón. Entonces, vemos cómo es el carácter de nuestro Dios, guerrero y sacerdote. Porque ¿qué vamos a hacer en el cielo? Adorar a Dios. Eso quiere decir que nosotros vamos a estar en un continuo éxtasis de amor con nuestro Dios. Vamos a superar la etapa de nuestro sacerdocio. O sea, vamos a ir más arriba de solo un sacerdocio. Vamos a estar en un continuo idilio de amor con Jesucristo de Nazaret. Donde Él vaya, nosotros vamos a ir cantando, alabando a Jesucristo de Nazaret por los siglos de los siglos. No hay final de los tiempos para Jesús, porque Él es eterno. Nosotros vamos a ir a donde Él vaya. Le vamos a estar adorando por los siglos de los siglos. Por eso es mejor que empieces a adorar a Jesucristo de Nazaret desde esta tierra, en la iglesia donde tú vayas. Si hay una alabanza, una adoración que te viene a la mente y están cantando otra adoración, tú canta la adoración que tienes en tu mente y que el Espíritu Santo te está poniendo, porque esa adoración quizá vaya más profundo de lo que están cantando en ese templo. Pero tú no seas piedra de tropiezo. Únete con tus hermanos y únete a la alabanza y adoración. Vamos a otro hecho, a Éxodo 2, del 15 al 25. Éxodo 2, del 15 al 25. Vamos a estudiar un poco ahora a Moisés, ¿ok? Entonces vemos que en el Éxodo capítulo 2, versículo del 15 al 25, dice así:
Oyendo Faraón acerca de este hecho, ¿qué había oído Faraón? Bueno, Faraón había oído que Moisés había matado a un egipcio que maltrataba a un judío. Eso lo escuchó Faraón. Entonces procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de comer a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, que es Yetro, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas y dio a sus hijos. ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llevádmelo, llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Algo bueno que tú hagas va a bendecir a tus hijos y a tus nietos. Si tú haces algo bueno hoy, hermano, Dios te va a bendecir, pero también espera, porque Dios va a bendecir a tus generaciones, porque lo dice aquí la palabra de Dios: y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Lo vemos en Éxodo 2 del 15 al 25. Entonces vemos que los hijos de Israel salieron de Egipto y llegaron al Sinaí en Israel. Entonces la cosa cambió, porque cuando llegaron al Sinaí, Moisés pasó de ser un príncipe de Egipto, a ser empleado de Yetro o Reuel. Pasó de ser de la familia real de Egipto a servir a su suegro Yetro o Reuel en Madián. Entonces algunas veces vemos que toma 2 personas para que te bendigan. Algunas veces toma 2 hombres para levantarte. Algunas veces las cosas las vas a aprender de Faraón, y otras veces las vas a aprender de Yetro. Dios va a enviar a las personas correctas en el momento correcto a tu vida, hermano, para convertirte en real sacerdocio. Moisés no tenía miedo de caminar en el palacio de Faraón y decirle: Dios dice que dejes ir a su pueblo a adorarle al desierto. Entonces Moisés sabía cómo servir a su pueblo. Moisés estaba emulando lo que su suegro Yetro o Reuel le enseñó, porque Yetro era un sacerdote y Dios fue su mentor para que pueda saber cómo ser un león y una oveja al mismo tiempo. Pero realeza y sacerdocio siempre están en conflicto. En este mundo actual, un sacerdote no puede ser de la realeza y una persona de la realeza no puede ser sacerdote. Pero hermano, tú puedes ser real. Dile a tu vecino: levántate y sé fuerte, como un varón, como una mujer real, como un siervo de Dios. Porque en estos momentos, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos guerreros. Necesitamos guerreros fuertes y reales. Necesitamos ser reales, pero también necesitamos ser humildes y guerreros, hermanos. Porque sabemos cómo servir, sabemos cómo ser parte de un real sacerdocio. No te fijes en los demás, no te fijes en tus demás hermanos. Tú fíjate y conviértete en un real sacerdocio.
Cuando esté la alabanza, cuando esté la adoración, derrama tu corazón en la alabanza, en la adoración. Cuando esté el pastor predicando, deja que una palabra, cuando menos una palabra, entre a tu corazón y te convierta y te eleve en algo real. Necesitamos ser poderosos y en veces pasivos. Necesitas ser un líder y también un servidor. Necesitamos ser útiles dependiendo del tiempo y la situación en la que estemos. ¿Ok? Entonces, vemos que cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, la cosa cambió. La cosa cambió. Porque de un sacerdocio patriarcal que era el sacerdocio de Abraham, el sacerdocio abrámico, pasaron a un sacerdocio mosaico, que era el sacerdocio de Moisés. ¿Sí? Moisés era hijo de Amram y de Jocabet. Entonces, pasaron. Y por último, después del sacerdocio de Moisés, vino el sacerdocio de el siervo Aarón, que era hermano mayor de Moisés. Que Aarón fue un levita. ¿Ok? Entonces, Aarón fue un levita. Y cuando Dios llamó a Aarón, Aarón también trajo a sus hijos Eleazar e Itamar. Y llamó a todos ellos a ministrar la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, vemos nosotros que Aarón es de la tribu de Leví. Y los levitas también formaban a los sacerdotes. Ok, vamos un poco más profundo. Cuando Jacob estaba muriendo, todos sus hijos estaban a su alrededor. Entonces, Jacob ya había maldecido a uno de sus hijos, a Rubén. Había maldecido a Rubén. Lo vemos en Génesis 35:22, que dice así: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Por esa razón, Jacob maldijo a Rubén cuando estaba muriendo. ¿Ok? Pero Leví no se quedaba muy atrás. Leví también había cometido muchos errores. Pero entonces ya había muerto Jacob, ya había muerto Leví y ya había muerto Rubén. Sin embargo, los levitas seguían sirviendo en el templo de Dios porque eran descendientes de Leví. Y pasó un momento en que mientras Moisés estaba en la cima de la montaña obteniendo las tablas con los 10 mandamientos, Aarón, que era el sacerdote de Moisés, después de Yetro, ¿sí?, le permitió a todo el pueblo entrar a un libertinaje. Aarón le permitió a todo el pueblo entrar a una perversión. Aarón le permitió a todo el pueblo entrar a una corrupción, a una disolución. Todo el pueblo estaba bailando desnuda por todo el campo. Esto lo tenemos que saber para que no vuelva a suceder. ¿Ok? Tenemos que saber todo esto para que no ocurra otra vez. La Biblia dice que cuando Dios bajó, los juzgó. ¿Por qué? Por su idolatría salvaje, desordenada, terrenal y carnal. Y Dios los mató. Principalmente, ¿por qué? Porque también habían hecho una imagen. Esa imagen se veía como la que hacían los egipcios. Se veía como lo que hacían los egipcios. ¿Ok? Recordemos que Aarón era el sacerdote de Moisés después de Yetro. Entonces, Aarón ya era sacerdote, pero tenía un carácter pusilánime. No era tan fiel. Era el hermano mayor de Moisés. Entonces, cuando le pidieron a este Aarón que explicara por qué había hecho eso, mira nada más lo que contestó. Lo vemos en Éxodo 32, 24, 25 y 26. Y dice así: la excusa que puso Aarón, la excusa que le dijo Aarón a Moisés, dice así: y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartádmelo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Mira nada más lo que contestó. Eché
oro al fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está del lado de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él. ¿Quiénes creen? Pues todos los hijos de Leví, todos los que seguían a Aarón. Aarón seguramente estaba también ahí. Todos se juntaron, toda la tribu de Leví se juntó con Moisés, del lado de Moisés, aunque Aarón había cometido el error de hacer un becerro de oro. Todo su pueblo, todos los que correspondían a su familia, dijeron: yo estoy del lado de Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces vemos cómo la palabra de Dios es fuerte. Dios, entonces, eso lo estamos comentando para que no ocurra otra vez. La Biblia dice que cuando Dios bajó, los juzgó por su idolatría. Dios los mató porque hicieron también un becerro de oro a todo el pueblo. Hicieron un becerro de oro como lo hacían los egipcios. Lo que quiere decir que Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Dios ya había sacado a su pueblo de Egipto y el pueblo de Dios todavía seguía con las mismas costumbres. No habían sacado a Egipto de su mente. Entonces no era correcto llevarlos a la tierra prometida, porque no habían podido sacar a Egipto de ellos. Entonces, no habían podido tener esa transformación sublime que tuvo Pedro y Pablo, que tuvieron Abraham y Moisés. Ahora, hermano, sé que ya dejaste el mundo. La pregunta es: ¿el mundo ya te dejó a ti? Podemos responder a eso por la manera en la que te vistes, por la manera en la que te expresas, por la manera en la que hablas. Porque algunas batallas, hermanos, las estás perdiendo porque no has sacado a Egipto de tu interior. No puedes ser un diácono y también irte a la discoteca los viernes. Piensas que puedes saludarme en el estacionamiento y coquetearle a mi esposa a mis espaldas. El enemigo es un mentiroso. Analiza, hermano, hermana, si ya lograste salir de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios los soportó en el desierto. O sea, no estaba contento con ellos. La Biblia dice que Moisés hizo una pregunta. Moisés, que trajo la respuesta, hizo una pregunta a todo el pueblo de Israel que estaba reunido en el desierto. Moisés, que trajo los 10 mandamientos, ahora está haciendo una pregunta. ¿Quién está del lado de Dios? ¿Y quién quiere seguir siendo idólatra, perverso, libertino, corrupto, disoluto? ¿Quién quiere seguir bailando desnudo en medio de un becerro de oro? Y Leví estaba en una esquina. Toda la familia de Leví estaba en una esquina. Esa tribu de Leví estaba en una esquina. Y dijeron: yo y mi tribu estamos de parte de Dios. Dios lo aceptó y le dijo: voy a darte tu herencia, Leví. Voy a darte tu herencia, Leví, porque tú te pusiste de mi lado. Nadie vino más a ponerse de mi lado más que tú, Leví. Aunque tu patriarca Aarón había hecho un becerro de oro, los perdono porque ustedes se pusieron de mi lado. Ahora, ¿quién está de mi lado? Yo. Repite conmigo: si tú estás del lado de Jehová, Dios de los ejércitos, si tú estás del lado de Jesucristo de Nazaret, repite conmigo: yo estoy del lado de Jesucristo de Nazaret. Y la herencia que el Señor te está dando va a ser la casa de Dios, la misma herencia que le dio nuestro Dios a Leví. Es la herencia que tú tienes, hermano, la casa de Dios. A Abraham también Dios le dio una promesa. Como Dios ya había visto que Abraham tenía una fe inquebrantable, le dijo Dios: de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 22:17. Entonces las promesas que nosotros tenemos son mayores que cualquier satisfacción que te pueda dar este mundo. Este mundo te va a decir:
una y otra vez. Mira, te ofrezco estas 5 tarjetas de crédito. Mira, te ofrezco este préstamo de 10,000 pesos para que me pagues 50,000 pesos dentro de 2 meses. Mira, te ofrezco toda esta ropa gratis para que el día de mañana no vayas a tener para comer, pero sí tengas que venir a pagarme. Todo lo que el mundo te está dando es un espejismo, hermano. Mejor recibe la gracia, recibe la gloria, recibe la promesa, recibe la vida eterna, recibe la riqueza espiritual que te da el Señor Jesús de Nazaret. Si en este momento tú tienes una deuda de 50,000 pesos, hermano, ya no pidas otra tarjeta de crédito, ya no pidas nada, ya no pidas nada. No le hagas caso a aquel que te diga, te voy a ofrecer otra tarjeta de crédito para que pagues esta de 20,000 pesos, te ofrezco 30,000 pesos. Pero lo que no te dicen es que te va a cobrar un interés casi igual al que tú estás pagando. No te dejes engañar, ya las riquezas del dinero ya no nos pueden engañar. Prefiero comer un plato de frijoles con completa paz que tener una deuda de 20,000 pesos comiendo un pastel de carne de pollo. Aprendamos de lo que hizo Abraham, de lo que hizo Moisés, de lo que hizo Pedro, de lo que hizo Pablo, por favor, hermanos. Estamos ya en los últimos días. Jesucristo está a punto de regresar. Ya no podemos esperar a Jesucristo de Nazaret con una deuda en las manos, con una deuda, que no tengas tranquilidad en tu mente. Tienes que tener un corazón limpio y claro para cuando Jesucristo de Nazaret regrese. Ya tenemos que tener la conciencia limpia y libre para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga y nos diga, sí, estamos de tu lado, Jesús de Nazaret, estamos de tu lado, Jehová Dios de los ejércitos, como lo hizo Leví, como lo hizo esa tribu, nosotros también somos la tribu de Dios. Precioso Jesús, precioso, maravilloso, precioso, precioso, una vez más bendito. Eres tú, Santo Espíritu del Dios viviente. Fluye, Señor. Fluye de una manera poderosa, Señor. Toca el corazón de todos mis hermanos que perseveran en tu palabra, en escuchar tu palabra, en sentirte, Señor, en decirte, yo estoy de tu lado, Señor. Yo estoy de tu lado. Aunque nadie más esté de tu lado, yo estoy contigo, Jesucristo. Bienvenido, precioso. Una vez más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, donde sea que estén, en Facebook, en todas las redes sociales. Sigue perseverando con nosotros, hermanos. Escúchanos la próxima semana, porque vamos a seguir con este tema. Ya estás conectado con la palabra de Dios. No te desesperes, no te despegues y sigue conectado. El Señor te va a seguir ministrando, te lo aseguro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.